Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, voy a comenzar ya que, nos hacen falta unos poquitos, pero bueno, está ya la gran mayoría. Muchachos, espere, grabo esta clase por si alguien no la tiene. Bueno, yo se la comparto para que la puedan observar. No puede ingresar alguien el día de hoy. Esperemos un segundito que comience a grabar y ya comenzamos nuestra clase. Ok, listo. Pues nada, muchachos, primero que todo, agradecerles un poco por su comprensión. Es de su conocimiento, luego les he informado pues las dificultades que he tenido en las últimas semanas, ¿no? Primero con el computador y ahora, bueno, cosas de la vida que pasan, ¿cierto? Entonces, bueno, pues nada, agradecerles un poco por la comprensión y bueno, por los mensajes que me escribieron por ahí algunos de ustedes, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar un poquito en el tema que nos hace falta, que estábamos viendo, que es lo de la humidificación, pero antes quería contarles algo. Yo no sé si sea algo bueno o sea algo malo, pero estuve hablando con los dos profesores de estequiometría y ellos van a hacer el examen aparte, ellos dos, ¿no? Al parecer no quieren que lo hagamos juntos, entonces, bueno, no sé si eso sea bueno para ustedes o malo, pero el punto es que no lo vamos a hacer con ellos. No les pregunté por qué no querían, simplemente, tampoco me dijeron que no querían, ¿no? Pero me dijeron no, que ya tenían todo listo para el lunes y que lo iban a hacer entre ellos dos. Y yo, bueno, ok, no hay problema. Entonces, bueno, eso es la primera cosita que les quería decir, ¿no? Entonces no hay, digamos, que mucho afán porque sea el lunes. El día lunes era porque lo íbamos a hacer en un solo examen para todos los grupos. Habíamos acordado desde el inicio del semestre, pero bueno, ellos tendrán sus razones. No me dijeron cuáles eran, pero bueno, yo no voy a entrar en discusión por eso. Entonces, nosotros tenemos plazo hasta cuándo de subir notas, ¿me recuerdan, porfa? Hasta el 22, profe. Profe, los profesores ¿Hasta el 22? 23 a mediodía. No, los profes hasta el 23. O sea, pueden sacar notas hasta el 22 y su merced las puede subir el 23 antes de mediodía. Ok. Bueno. ¿Cuándo les parece que lo podemos hacer? ¿El martes, tal vez? ¿O miércoles, por mucho? Porque necesito tiempo para calificar. Acuérdense que no les he dado ni la primera nota del parcial. Bueno, no les conté, pero bueno, sí, creo que sí les conté a ustedes. Que me borraron toda la información del computador y yo ya había calificado todo el primer punto a todos. Y por menso, confiado, entonces, bueno, me toca doble trabajo porque no he podido recuperar la información, pero bueno. Profe, tengo una pregunta. Entonces, ¿cuándo lo podemos hacer? Dime, Dan. Lo que pasa es que, digamos, en este último parcial podríamos, si llegan a haber más de un punto, hacerlo continuo. O sea, no decir parte de 40 minutos y parte de 120 porque es como mucho tiempo. Y la ansiedad, profe. La verdad, sí, eso... Profe, además, o sea, yo creo que en el primer parcial nos hubiera ido mejor si hubiera mandado los 2 puntos a la vez, porque, digamos, es que es para evitar un poco la copia. Es un poco para evitar la copia, porque si les dejo todo abierto, ustedes empiezan a enviárselos. Uno hace uno y le envía al otro y el otro hace y... Quiero que les cuente algo, muchachos, donde estoy ahorita trabajando, hice un examen final, hice unas cositas, no les voy a decir qué, para identificar quién hacía copia y cogí a 4 personas haciendo copia, ¿sí?
Entonces yo no lo hago es por ponerles presión, sino porque evitar la copia, para que ustedes no tengan tiempo de copiar tanto tiempo, porque obviamente el que quiere copiar lo hace sin ningún problema, ¿no? Entonces un poco es eso, pero pues, muchachos, es como un examen cualquiera. Si me dan una hora para hacer un ejercicio, pues yo lo hago en una hora, ¿no? No veo la diferencia, porque uno hace un ejercicio y luego hace el otro, ¿no? Uno no se pone a hacer los dos ejercicios. Con la izquierda hago uno y con la derecha hago el otro. No, profe, pero si yo me trabo en un ejercicio y no sé qué más hacer, sigo con el siguiente. Y así no pierdo tiempo. Es por eso, básicamente. Es por eso, por evitar un poco la copia, ¿no? Pero, pues es normal, ¿no? Diría yo, o sea, se concentra en un ejercicio, pues el ejercicio no estaba difícil. No me digan que es que se trabaron y no sabían qué hacer porque estaba muy sencillo. No me digan que estaba muy difícil para hacer el parcial, ¿no? Es algo muy, muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí miramos qué hacer, pero es básicamente por eso, ¿no? Básicamente por eso. Entonces, por eso lo hago, no es por otra cosa. Bueno, pero bueno, eso no es el problema ahorita, ¿sí? Hablemos de lo importante. Y es, ¿cuándo podemos hacer el parcial? ¿El martes les parece bien? Podría ser el martes, es que el miércoles... Sí, profe, el martes. ¿El martes? Ok, el martes sí. Lo hacemos. ¿A qué hora pueden? Yo puedo a cualquier hora, Profe, el martes a las 12, ¿no? Porque yo tengo parcial. Ya está bien. Tenemos parcial. El miércoles. ¿A las 12 tienen parcial? Sí, profe. Señor. Yo tengo a las 2, profe, parcial. A las 12, ajá. ¿Quién más? Yo a las 12 tengo parcial, profe. Yo tengo sustentación de 8 a 10. Yo tengo 8 a 10, profe, sí. Yo tengo a las 4. ¿No podría ser el miércoles? Pero tocaría... Miércoles, porque tengo parcial. Miércoles a mediodía podría Muchachos, ser. bueno, póngale cuidado que todos tenemos parciales, todos tenemos cosas que hacer, pero nos toca fijar una hora, ¿no? O sea, recuerden que la última semana hay días que toca presentar 2 exámenes, 3 exámenes el mismo día, ¿no? Entonces, la idea es fijar una hora. Si es el miércoles, nos tocaría a primera hora, tipo 8 de la mañana, pues para que yo tenga tiempo de calificar, porque son bastantes estudiantes. En cada grupo hay 28, ¿no? Entonces, son 56 exámenes que tengo que revisar. Entonces, si lo hacemos el miércoles, sería tipo 8 de la mañana, por tarde, ¿no? Si lo hacemos el martes, sí puede ser 4 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Y el martes en la noche? 6 de la tarde. ¿El martes a las 6 pueden? Yo tengo parcial el martes de ecuaciones a las 6 de la noche. Profe, 4 a 6. Profe, pues sería mirar si algo de pronto nosotros esta noche le mandamos a su merced qué horario tenemos así como libres y cuadramos mientras organizamos. ¿Alguien me podría hacer un formulario por ahí? ¿Lo enviamos para ver? Gracias. Pues puede hacer un horario en Drive también. Un horario donde coloquen ustedes todas las horas que pueden. Exactamente. Para mirar uno que no se cruce. ¿Sí? Entonces el martes, ¿a qué hora tienen libre? Para mirar. ¿Vale? Porfa. Y bueno, listo. Y intentamos dejar eso listo hoy. Creo que esto es... Claro, con el formulario es fácil. Es más fácil como hacer una plantilla en Excel y que cada persona entre y pues borre la hora en la que no puede. Exacto. Puede ser también. Es que es muy fácil porque en el formulario a qué hora pueden presentar el examen y le pones la opción de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 2, de hora, y ustedes escogen todas las que pueden y es un poco más fácil. Así le queda más fácil a la chica que lo va a hacer, claro, profe. Claro, que no todo el mundo digitando. No a ella, sí. Claro. Gracias. Listo, porfa. Y mañana revisamos a ver qué hay que hacer. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, nosotros habíamos hablado de un ejercicio, quedó pendiente, muchachos, se me borraron eso y no me acuerdo qué ejercicio era. Si alguien si alguien tomó de pronto pantallazo o tiene los apuntes, le agradezco si me lo puede enviar al WhatsApp y mañana lo revisamos. Nos toca recuperar clase, ¿no? Mañana lo revisamos a la hora que cuadremos ahorita al final de la clase porque quiero avanzar un poquito, ¿listo? Pero, espérame, profe, no dijimos
Creo que fue el lunes, que no es que íbamos a ver el 4.16. Sí, pero es que me acuerdo, si no estoy mal, quedó una partecita pequeña. Sí, ustedes recuérdenme, de un ejercicio que hicimos que había que calcular las moles de agua o la cantidad de agua condensada. Sí, que a Luis le dio algo negativo. ¿Vio? Ahí está. No, ese no era uno de, digamos, de psicometría, que hacíamos el diagrama de flujo y que a calcular el agua condensada. Ajá, ese ya teníamos ahí el volumen y si quieres lo mando, profe, porque yo lo tengo aquí. Sí, porfa, Dana, porque estaba buscando la hoja, pero no la encontré, me la borraron. Entonces eso fue antes de que se me dañara el computador. Entonces no sé dónde estaba, no sé qué ejercicio era. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a revisar el ejercicio 4.16, que, bueno, algunos de ustedes, no muchos, porque igual las horas de consulta no mucha gente va, pero algunos de ustedes, los más interesados obviamente, me contaron que tuvieron problemas con este ejercicio. Entonces, o bueno, con los ejercicios donde se mezcla masa y moles, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de ese ejercicio, lo voy a plantear o tratar de resolver. Hay varias formas de hacerlo, ¿ok? Yo les voy a enseñar tal vez la más sencilla y la que está acorde con el libro, como para que usted se guíe también. Y se va a dar cuenta que es muy sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. Entonces, este es el 4.16 que está en el taller. Tal vez el ejercicio que más lío dio, digámoslo así. No sé si ustedes se preguntaban muchas cosas de las que vamos a hablar aquí. Tal vez sí, tal vez no. Entonces, bueno, vamos a revisarlo a ver qué dificultades tenían. Yo lo hago y ustedes me van contando qué preguntas tienen. ¿Listo? Bueno, entonces el 4.16 ya lo conocen, es el del taller. Entonces dice, un carbón seco que contiene 3% de cenizas y 1,5% de nitrógeno, 0,6% de azufre y cantidades desconocidas de carbono, hidrógeno y oxígeno, se gasifica, ¿no? Entonces, de entrada, fíjense que me están dando la composición del carbón, ¿ok? Y como es un carbón sólido, entonces ese análisis que me están dando es un análisis elemental. Y ese análisis elemental debe ser composición másica. Entonces, simplemente, pues vamos a colocar por acá el análisis de ese carbón. ¿Listo? Entonces tenemos 3% de cenizas. Ok. Tenemos 1,5% de nitrógeno. Y ese nitrógeno es elemental, ¿no? N, no es N2, que es diferente al nitrógeno que ingresa con el aire, que es molecular. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. 6 de azufre. ¿Listo? Y dice que cantidades desconocidas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, además de eso, el combustible o el carbón tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, ¿no? Que no conocemos su composición. Esta composición es una composición másica, pilas. Entonces, ese carbón, ¿qué hacemos? Lo gasificamos. Es decir, convertimos ese sólido en un gas para producir un gas combustible cuya composición en base seca. En base seca quiere decir libre de agua, entonces es un análisis ORSAT que reporta la composición molar. Entonces, esta composición de este gas es una composición molar. Voy a escribirla ahí, lo que tiene 23% de hidrógeno, tiene 3,2 de metano, tiene 16,2 de CO, tiene 12 de CO2, ¿y qué más? 1 de H2S. 44,6 de N2. Gracias. Eso es lo que tiene. ¿Listo? Y esta es una composición molar. Entonces tenemos una másica, una molar. ¿Listo? Así como un residuo sólido que contiene 10% de carbono y el resto de cenizas. Esta composición de 90-10 también es en masa, porque es un residuo sólido. ¿Ok? Entonces a los sólidos se acostumbra a darle composición másica y a los gases y a los líquidos, bueno, a los gases en general, composición molar. ¿Listo? Entonces dice, si se usa 1 kilogramo de vapor, 1 kilogramo de vapor de agua por kilogramo de carbón alimentado, calcula el flujo de aire requerido y el contenido de humedad del combustible, ¿no? Entonces,
A esto, por ejemplo, le puedo llamar corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4 y corriente 5, ¿no? ¿Qué nos hace falta colocar en ese diagrama? El agua. El agua, ¿cierto? Entonces, como es en base seca, no quiere decir que no haya agua, sino que el agua sale por otro lado, ¿no? Entonces, digamos, yo la voy a dibujar por acá. Y esa va a ser mi corriente 6, ¿listo? Y es agua en estado vapor, ¿ok? Eso es agua. Tal vez parte del vapor de agua que alimenté para gasificar y muy probablemente agua que se formó a partir de la reacción del combustible, del hidrógeno con el oxígeno del aire, muy probablemente. Ese es el agua que va a salir por ahí, ¿no? Eso es todo. Entonces, vamos a revisar rápidamente los grados de libertad, ¿no? Bueno, los voy a hacer de este lado mejor. Los grados de libertad. Entonces, contamos variables, contamos balances, contamos composiciones, contamos flujos y relaciones adicionales, ¿no? Bueno, ¿cuántas variables contamos ahí? Cuente. ¿Alguien? Por favor. 18. 18, sí señorita. Hay 18 variables de corriente. ¿Cuántos balances elementales podemos hacer? 6, ¿no? 6. No, Bueno, en mentira, realidad 5. son 5 elementales 5 más. el de cenizas. El de cenizas se Exactamente. Claro, el de cenizas hay que contar. En realidad son 5 elementales, ¿cierto? Menos uno que es el de las cenizas. Es un componente inerte, entonces en total son 6, evidentemente. Son 6. Listo. Composiciones, ¿cuántas me especifican? 10, ¿cierto? 10. Independientes. Flujos no me dan y relaciones adicionales tengo 1. ¿Cuál 1? Que dice que F1 sobre F2 es igual a 1, ¿no? O F2 sobre F1 es igual a 1, da lo mismo. Que por cada kilogramo de carbón necesito alimentar 1 kilogramo de vapor de agua. Esa es la relación. Entonces, si sumamos ahí, nos da 16, 17 a 18, 1. Y la base de cálculo, evidentemente, nos quedaría 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Como es un balance elemental, necesitamos construir la matriz, ¿no? La matriz. Y también fijarnos si ese sistema es independiente, ¿no? Ese sistema es independiente, si hay algún balance dependiente. Entonces, esa es una señora matriz, ¿no? La que hay que hacer. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Tenemos carbono, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno y tenemos azufre, ¿no? ¿Y qué vamos a poner en la primera columna? Entonces, fíjense que tenemos carbono elemental. Entonces, lo podemos colocar de primera. Ponemos el chon, ¿no? Ajá, tenemos todos. Tenemos hidrógeno elemental, tenemos oxígeno elemental, tenemos nitrógeno elemental, azufre elemental, ¿cierto? Los mismos elementos, fíjense, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre que están en el carbón, entonces los podemos colocar ahí. Y colocándolos de esa manera ya podemos verificar que la matriz está reducida completamente, ¿no? Porque me va a quedar 1, 0, 0, 0, 0 y me queda la escalonada reducida, ¿no? Sin ni siquiera hacer un cálculo o una multiplicación o nada de eso, ¿no? Y me queda la diagonal de unos y por debajo ceros. Entonces, si los colocamos de esa manera, entonces podemos verificar que la matriz es completamente independiente, ¿no? Que todos los balances son independientes. Miren, solo colocándolos. Listo, ya colocamos los elementos que están en el combustible. Y nos hace falta colocar los otros. ¿Cuáles son los otros? Vapor de agua. Entonces, bueno, puedo colocar H2O. Puedo colocar O2 y N2, que son la forma molecular de los dos elementos. ¿Qué más me hace falta? Pues todos los compuestos, los gases que salen acá, o sea, hidrógeno, metano, no me va a caber en la pantalla. Monóxido de dióxido. CO2, gracias. H2S. Creo que no más, ¿cierto? Porque el nitrógeno ya lo había colocado, el agua ya la había colocado, las cenizas no hay que colocarlas porque no sabemos de qué están hechas. Entonces no hay problema. Listo, y llenamos nuestra matriz. Entonces 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Bueno, y así sucesivamente, ¿no?
Eso no hay problema, ¿cierto? Que ustedes ahí no tienen inconveniente con eso. Creo yo, creería yo. Es un 0. 1, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0 y 0, 2, 0, 0, 1. Ahí está la matrizota. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en un balance elemental, ¿cierto? La ecuación de balance que a nosotros nos dieron es que el sigma ES multiplicado por el flujo N barra de S, sumatoria desde S igual 1 hasta N, ¿cierto? Es igual a 0, ¿no? Esa es la ecuación de balance que nosotros tenemos. Y esta ecuación de balance la podemos transformar a masa si multiplicamos atrás por la masa atómica del elemento, y eso se convierte en masa, ¿no? Entonces, moles por masa molecular o masa atómica en este caso, pues me da masa, ¿no? Ese sería el balance si lo quisiéramos hacer en masa, ¿no? Pero fíjense que siempre vamos a necesitar los coeficientes estequiométricos, ¿no? Hay otro balance que, pues, si nosotros reducimos a esto, pues eso es simplemente, es equivalente a el flujo S, ¿cierto? A la sumatoria desde S igual 1 hasta N de los F sub S es igual a 0. Quiere decir que la suma de la cantidad de masa del componente S, ¿cierto? Pues es igual a 0, simplemente, ¿ok? Pero si nosotros quisiéramos escribir un balance en términos de masa, ¿cierto? Hay que tener presente cuánta masa de cada elemento hay en cada compuesto. ¿Cómo así? Si yo hago un balance de carbono, pues me toca ver cuál es la masa de carbono que hay, por ejemplo, en el metano, o en el CO, o en el CO2, ¿no? Dependiendo del número de átomos de carbono que tenga ahí. Entonces, hacer un balance por el lado de los flujos másicos es un poquito más complejo, ¿no? Es un poco más complejo y hay que tener un poco más de cuidado. La forma más fácil de hacerlo es a través del coeficiente estequiométrico y los flujos molares, aunque tengamos composiciones másicas, ¿no? Entonces, la forma de escribirlo más o menos es de la siguiente manera. Recuerden que necesitamos tener una base de cálculo, ¿ok? Y la base de cálculo podríamos tomarla en la corriente 4 para conocer todo el gas de descarga, o podríamos colocarla en la corriente 1 para conocer la corriente 2, ¿cierto? Cualquiera de las dos. ¿Cuál es más conveniente? Bueno, haciendo el análisis un poco para que sea un poco más entendible el balance, es más conveniente colocarlo en el carbón, la base de cálculo, o en el vapor de agua, para que el balance se entienda un poquito mejor y no tenga que escribir el balance de carbono, hidrógeno, oxígeno en términos de variables desconocidas. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer de esa manera. Entonces, simplemente yo voy a decir que la base de cálculo que voy a tomar, por ejemplo, es F1. ¿Cuánto tomamos de F1? ¿Cuánto tomaron ustedes? ¿O dónde tomaron la base de cálculo los que lo hicieron? Pues en el gas de combustible. El gas de base seca. Yo ¿En también. serio? Sí. Bueno, listo, entonces vamos a ver si nos da igual. ¿Listo? Eso es lo interesante. Listo. Yo podría tomar 100 kilogramos acá de esto, ¿no? Pero acá como tengo composiciones bien chiquiticas, entonces voy a tomar 1000, simplemente porque es que aquí 0.6, entonces tendría 0.6 kilogramos, y eso es un número muy chiquitico que al final me va a dar unos números bien pequeños que no me gustan, entonces simplemente voy a tomar 1000. ¿1000 qué? Kilogramos, porque la relación dice que está en kilogramos hora, ¿no? Bueno, ahí está la relación y esa sería la base de cálculo que yo tomaría, ¿ok? Entonces, si yo tengo 1000 kilogramos de carbón, el 3% es cenizas, o sea, 30, ¿cierto que sí? El 1.5% es nitrógeno, o sea, 15 kilogramos. Y el 0.6 es de azufre, o sea, 6 kilogramos, ¿ok? Entonces, yo ya conocería cuál es la cantidad de esos elementos que entran, ¿vale? Pero el primer balance que yo haría es el balance de inertes. Ese sería el primer balance que yo haría, que no está en la matriz atómica. Yo haría un balance de inertes que son, bueno, acá se llaman cenizas, ¿no? En realidad, acá se llaman cenizas.
Entonces el primer balance que podemos hacer es de cenizas. ¿Y qué dice el balance de cenizas? Pues simplemente la masa de cenizas que entra al gasificador es igual a la masa que sale. ¿Cuánto entra de cenizas? El 3%. El 3% de 1000, ¿cuánto es? 30. 30. Gracias, Julio. Igual a lo que sale, ¿no? ¿Y cuánto sale? Sale el 90% de la corriente 5. Entonces sería 0.9 por... ¿Qué variable ponemos ahí, doctores? F5. F5, porque es un balance en masa, ¿ok? En masa. Acuérdense que la composición del carbón es en masa y la composición del residuo es en masa. Entonces, 30 kilogramos hora es igual a 0.9 por F5. La corriente se escribe en masa. Entonces, muy fácilmente aquí podemos despejar F5. Por favor, ayúdenme con los cálculos. ¿Cuánto daría? Alguien que tenga por ahí calculadora a la mano, please. 33.33333. Listo. 33.33. Ahí está. ¿Qué unidades tiene eso? Kilogramos hora. ¿Listo? Entonces ya tenemos la cantidad de escoria o de residuo que sale de esa corriente. Y si ya tengo la corriente 5, pues yo ya sé cuánto carbono, ¿cierto?, sale en esa corriente, ¿no? En esa corriente. Básicamente para eso me sirve. Listo. El segundo balance que yo haría es un balance de azufre. ¿Por qué? Porque tengo la cantidad de azufre que entra a través del carbón y tengo la composición del H2S, que es donde aparece el azufre, ¿no? Mire, aquí está la entrada de azufre como azufre elemental y aquí al final tengo la salida de azufre como un compuesto, ¿no? Como ácido sulfídrico. Entonces, yo haría ese balance porque es el que tiene menos variables, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo escribimos, no? Entonces, ya cuando vamos a utilizar esta ecuación que está acá, ¿cierto? Esta ecuación que está acá, que está en función de los coeficientes estequiométricos y que está de los coeficientes atómicos, perdón, y en función de los flujos de salida y de entrada, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. Voy a hacer un balance de azufre, ¿ok? Listo. Y tenemos el balance normal. 1 por lo que entra de azufre. Entonces, ¿cómo se escribe eso? 1 por lo que sale, ¿no? Por lo que sale de azufre. ¿Cuánto sale de azufre elemental? No sale nada. Como azufre elemental no sale absolutamente nada. Menos lo que entra. Y menos lo que entra sería el flujo parcial de azufre, que sería 0.6 por 1000. Eso me da 6, ¿cierto que sí? Pero esos 6, lo voy a escribir acá, son 6 kilogramos por hora, las unidades, ¿no? Y lo que yo tengo que hacer acá es un balance molar, ¿no? Voy a utilizar esta ecuación de acá, sin multiplicarlo por el AE, ¿ok? Entonces, ¿cómo vuelvo esos kilogramos kilomoles, ¿no? ¿Cómo vuelvo esos kilogramos kilomoles? Pues debería de gramos por kilomol, ¿ok? Para que los kilogramos se cancelen con los kilogramos y me queden al final unidades de kilomol hora, o sea, un flujo molar. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a ese 6, que son kilogramos hora que están entrando? Lo tengo que dividir entre la masa molecular. ¿De quién? Pues de este señor que está acá. De ese. De ese. ¿Y cuánto pesa ese? 32. 32 aproximadamente. ¿Ok? Entonces lo divido entre la masa molecular y esa ecuación me queda escrita en moles. ¿Ok? Esa es la forma más fácil de hacerlo. De esa manera es más fácil transformar la masa que tengo del combustible a moles. Eso es la forma más sencilla de hacerlo. Listo. Más, aquí tengo otro 1, ¿ok? Más 1 por lo que sale de H2S. Y lo que sale de H2S es el 1%, o sea, 0.01 de la corriente N4, ¿ok? Entonces, ¿por qué no ponemos F4 acá? ¿Por qué no ponemos F4? Pues porque la composición es molar. Entonces tengo que multiplicarlo por el flujo molar. Entonces me queda 0.01 de N4. Menos lo que entra, que es C2S no ingresa al gasificador. ¿Listo? Eso es todo. Y eso lo igualo a 0, porque no hay más coeficientes atómicos. Y eso es el balance en masa.
obviamente, utilizando en moles, utilizando la composición en masa. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Pues al flujo másico dividirlo entre la masa molecular de la especie que esté aquí arriba, ¿no? Sea un elemento, 32, o si fuese un compuesto, pues de la masa molecular del compuesto. Eso es todo. Y de esa manera se hace. ¿Ok? Eso es todo. Si yo despejo de ahí N4, ¿cuánto me daría? Si despejo N4 de ahí, ¿cuánto me daría? Sería 6 sobre 32, ¿cierto que sí? Lo paso para el otro lado y lo divido entre 0.01. Me da 18.75, profe. Exacto. A mí también, profe. Exactamente. 18.75. ¿En qué unidades tendríamos eso? En kilomol hora. ¿No? ¿Y por qué kilomol? Porque estamos utilizando kilogramos. Y el factor de conversión entre los kilogramos y los kilomoles, ¿cierto? Para pasar kilogramos necesitamos utilizar kilomoles. Este 32 tiene unidades de kilogramo por kilomol, ¿no? Porque estamos utilizando kilos. Entonces las unidades deben ser de kilo a kilo. Si fuesen libras, pues de libra a gramo, de libras a libramol, ¿no? De libras a libramol, eso sería. Y fíjense que ya tengo la corriente 4, tengo la corriente 5. Ya, haciendo dos balances súper, hiper, mega, recontra sencillos. Listo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer, bueno, ya hice balance de azufre. Puedo hacer un balance de nitrógeno, ¿no? ¿Por qué nitrógeno? Otra vez, porque fíjese, solo lo tengo por acá y solo lo tengo por acá, ¿no? El nitrógeno que entra, el nitrógeno elemental que entra con el carbón, conozco la composición, no hay problema. Y el que entra como N2, conozco la composición de entrada y conozco la composición de salida, además del flujo 4. O sea que por ahí ya tengo cierta información, ¿no? Entonces, vamos a hacer un balance de nitrógeno elemental. Comienzo por acá. 1 por el flujo neto de nitrógeno elemental. Entonces, ¿cuánto sale de nitrógeno como nitrógeno elemental? No sale nada. Menos lo que ingresa con el carbón. El 1.5% de 1000 son 15. Dividido entre la masa molecular del nitrógeno elemental. Del nitrógeno elemental, ¿qué es cuánto? ¿Cuánto 14. Es la masa atómica? 14, profe. Exactamente. Listo. Más. Listo, terminé con ese. Vengo por acá. 2, flujo neto de N2. Entonces, 2 que multiplica. ¿Cuánto sale de nitrógeno como N2? Aquí está, ¿no? 0,446 multiplicado por el flujo 4. Y el flujo 4 lo acabamos de calcular. 18,75. Ahí está. Eso es lo que sale de nitrógeno como N2. Menos el nitrógeno que ingresa como N2 sería 0,9 el flujo 3, ¿no? Que aquí viene el nitrógeno por N3. Y esa sería la cantidad que entra, ¿no? Lo que sale menos lo que entra. Y no hay más nitrógeno. Entonces lo igualo a 0. ¿Ok? ¿Cuál es la única incógnita? Pues N3. Entonces de acá yo podría despejar N3. ¿Cuánto me daría? A ver. Sería 15 sobre 14. Listo. Lo paso para el otro lado, queda positivo. Ese 2 que está ahí, ese 2 que está aquí, lo paso a dividir, entonces entre 2. ¿Ok? Y, ¿qué más? Y paso esto a restar para allá. Menos 0.446 por 18.75. Listo. Y a eso lo divido entre 0.79. Entre menos 0.79, ¿no? Me dio 9.90. No sé si alguien más. Sí, profe, me dio 9.91. 9,907. ¿Cierto? Kilomol hora. Y ahí está. El segundo flujo. ¿Listo? Eso es todo. ¿Hasta ahí dudas?
Y eso es lo que hay que hacer No, con los demás. No, profe, es que la forma de los balances es la misma que usamos nosotros. Claro. Sí. Es que esa es la ecuación que está ya en el libro, es la que tomamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que como el combustible está en composición másica, pues solamente tengo que dividir entre la masa atómica del elemento o entre la masa molecular del compuesto, dependiendo de qué es lo que tengo. Y esa es la diferencia, nada más, ¿ok? Hacerlo en masa es un poquito más complejo, ¿no? Porque tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, en el metano, ¿cierto? El metano, la masa molecular es 12, 16. Por cada 16 kilogramos de metano, por ejemplo, hay 12 kilogramos de carbono. Y que por cada 16 kilogramos de metano hay 4 kilogramos de hidrógeno. Entonces, es una relación un poco más compleja de utilizar este balance todo en masa, ¿ok? Porque obviamente ustedes no están tomando el coeficiente estequiométrico, entonces tienen que tomar la relación, ¿cierto? Si hacen un balance de nitrógeno, entonces el nitrógeno pesa 28, listo. ¿Cuánto sale de nitrógeno? ¿Cuánto entra de nitrógeno? Pero como están haciendo balance elemental de nitrógeno, ¿cuánto de nitrógeno elemental hay en una molécula de N2? Entonces es más complejo utilizar un balance en masa, ¿ok? O sea, en flujos másicos. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero entonces es un poco más intuitivo, ¿no? Es un poco más de mirar las unidades y de mirar eso. Cuando usamos la matriz atómica, pues es un poco más sencillo. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente dividir la composición o el flujo másico entre la masa molecular o la masa atómica del elemento, según lo que tengamos ahí, y eso es todo, ¿no? Básicamente es eso. Listo, sigamos, entonces ya tengo el de nitrógeno. ¿Cuál sigue? ¿Oxígeno, hidrógeno o carbono? ¿Cuál hacemos que sea más sencillo? O ya no pasa nada, cualquiera. 1, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Yo creería que el de carbono, ¿no? Vamos a hacer un balance de carbono, a ver qué tal me va con el de carbono. Listo. Pero fíjense que es igual, ¿no? O sea, lo único diferente es dividir, ¿no? Es que esto no nos había dicho, ¿no? Pero bueno, ahí está en el libro. Ustedes también pueden buscar un poquito. Luis, dígame. Es que, digamos, el problema es de que uno está haciendo la ecuación esa que tiene el asterisco, la de solamente másico, pero no habíamos hecho eso que usted dijo de que, digamos, por cada 16 gramos de metano hay 12 de carbono. No habíamos hecho eso y por eso no se nos conservaba la masa. Claro, por lo que si uno dice cuánta masa de agua entra o sale, ¿no? Pero lo que uno en realidad está haciendo es o un balance de hidrógeno o un balance de oxígeno, ¿no? En cambio, si dejan solo los flujos de entrada y salida del agua, pues están balanceando agua, no están balanceando ni hidrógeno ni oxígeno. Entonces ahí es donde falta la relación para que sea un balance de hidrógeno elemental o de oxígeno elemental. O sea, lo que yo hice en mi caso fue pasarlo toda fracción másica, pero solamente lo multipliqué por el coeficiente, no por la relación. Bueno, pero acuérdate que el coeficiente es molar. Sí, no tomé en cuenta eso. O sea, tendría que cambiar el coeficiente a másico también. Pues imagínate, más difícil. Y cambiar todos los coeficientes. ¿Te das cuenta? Entonces se puede hacer, claro, pero el coeficiente ya no sería 1 o 2, porque esos son coeficientes molares. Los coeficientes que están dentro de la matriz atómica son molares. Y por eso los coeficientes los multiplicamos por el flujo molar, porque esas son las unidades. Entonces acuérdense de la primera clase que hicimos, que yo les hablé de las unidades. Por eso es que las ecuaciones, o no les daba a usted los balances, porque dimensionalmente ustedes no estaban haciendo el balance bien, ¿no? Dimensionalmente hablando, las unidades no eran correctas. Entonces por eso no se les conserva la masa. Los coeficientes son molares y entonces los mezclan con flujos másicos. Entonces eso está un revuelto ahí que al final no se sabe qué es lo que tenemos. ¿Okay? Entonces por eso busqué la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Y la forma más fácil es esta porque ya sabemos cómo se hacen los balances en moles, ¿cierto? Con los coeficientes atómicos, entonces lo único que hay que hacer es dividir entre la masa atómica del elemento y ya, eso es todo. Es así tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, vamos a ver el balance de carbono para avanzar un poquito y poder hacer al menos un ejercicio o dos de humidificación. Listo. Entonces tengo acá 1 por el flujo de salida menos de entrada de carbono elemental, ¿no? Entonces carbono elemental no sale como... sí sale, mentiras. Dije una burrada. ¿Dónde sale el carbono elemental? En los residuos.
En el residuo, claro que sí, en el residuo, ¿no? Aquí, mire, dice C, el 10%. Entonces, lo que sale, sí sale. ¿Cuánto sale? El 0.1 por el flujo 5. Y el flujo 5 es 33. Entonces, 33,33, ¿no? Pero acuérdense que eso está en masa. Eso está en masa. Entonces, como está en masa, ese flujo másico tengo que dividirlo entre la masa atómica del carbono, que es 12. Y así me queda un flujo molar. De esa manera me queda un flujo molar. Eso es lo que sale de carbono elemental. Menos lo que entra de carbono elemental, entra con el combustible. Aquí dice que no sabemos qué es, entonces lo podemos colocar como una variable. ¿Cuál sería esa variable que representa el flujo de carbono entrando al gasificador? Sería F1 de C. Exactamente. F1 de C. ¿Ok? Pero como es flujo másico, pues tengo que dividirlo en 12 para que se convierta en flujo molar. ¿Y por qué no escribo mejor N1 de C? Buena pregunta, ¿no? Pues porque cuando calculemos el flujo de carbono, para que quede con las mismas unidades de las cenizas del nitrógeno del azufre que están en masa, pues entonces mejor calculamos el F1 de C. ¿Ok? El F1 de C. Listo, ahí está. Se fue. Eso es todo. Y eso es el balance de carbono. Listo. Más. Sigamos. ¿Qué más otro coeficiente tengo por acá? El del metano, ¿no? Entonces, 1 por lo que sale de metano. Y lo que sale de metano es el 0.032 por el flujo de N4, que es 1875. ¿Listo? Eso sería la cantidad de moles que salen de metano, ¿no? Para el balance de carbono. Menos lo que entra de metano, no entra nada. Metano como tal no entra, ¿cierto? Sigamos. Más CO, entonces más 1 por el CO que sale, es el 16.2, entonces 0.162 por 18,75, eso es lo que sale, menos lo que entra, no ingresa nada como CO, más 1 por el de CO2. ¿Cuánto sería lo que sale de CO2? Por aquí está, el 12% de esa corriente. 0.12 por 1 por 18,75. Menos lo que entra de CO2, nada, igual a 0. Y eso es todo. Ahí está, el balance. ¿No? Dice mover, por favor. Así. Ahí está. ¿Qué incógnita tenemos ahí? F1 de C. F1 de C. ¿Listo? Y entonces la calculamos a ver cuánto es. ¿Ok? Eso es todo, muchachos. Me falta hacer balance de hidrógeno y de oxígeno, pero es la misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso sería. A ver, vamos a calcularlo a ver cuánto nos da. Entonces, alguien que me ayude, porfa, con los paréntesis, cuánto da en cada paréntesis. Yo hago el primero, sería 0.1 por 33.33. 3.33 dividido en 12. Listo. Esto me da 0,2775. 2775 menos F1 de C sobre 12, lo dejamos igual, más, ¿alguien me calculó este paréntesis, por favor? 0,6. Cerradito, cerradito. 0,6 cerradito. Difícil de déjeme, yo lo hago. Porque yo veo muchos fraccionarios. Uy, sí, perdón, por la incredulidad. El segundo. Perfecto. El tercero. El tercero.
2.25. Listo, igual a 0. Ok, ahí está. Y de ahí despejamos pues F1 de C, ¿no? F1 de C. ¿Qué sería F1 de C? Pues sería igual a 0.2775 más 0.6 más 3.0375 más 2.25, ¿no? Igual. Y eso lo vamos a multiplicar, ¿cierto? ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 12. Y nos daría 73.98. Medio a mí, no sé. Revisen, por favor. Sí, profe, a mí también. Gracias. ¿Qué unidades tendría eso? Como es F, sería kilogramos hora. Kilogramos hora. Claro, y ahí está. Listo. ¿Será que es necesario que lo siga haciendo? Profe, es que yo quiero saber si de la forma en que lo hice me quedó bien, porque es que yo puse, primero tomé otra base de cálculo. Acuérdate que puedes escalonar, ¿no? Sí, con el factor de escalonamiento todos dan igual. O sea, hasta ahora todos me dan igual. Podríamos ver el de agua porque digamos ahí. Sí, así sea el de hidrógeno o el de oxígeno, cualquiera de los dos. Listo, vamos a escribir, ¿vale? Bueno. Listo, ¿cuál es más fácil escribir? A ver, déjenme ver. Carbono fuera. Hidrógeno, no sé cuánto de hidrógeno está entrando, entonces sería una incógnita. Creo que hay que resolver 2 por 2, ¿no? Porque para el hidrógeno no sé cuánto hidrógeno entra y tampoco tengo el agua que sale. Entonces, ahí está. Y para el oxígeno la misma cosa. No tengo el oxígeno que entra ni tengo el agua que sale. Entonces, creo que hay que resolver un 2 por 2 ahí. Me parece a mí. Pero bueno, vamos a hacerlo. Hagamos cualquiera de los dos. Digamos, vamos a hacer balance de hidrógeno. Balance de hidrógeno. Listo, entonces sería hidrógeno. Por aquí lo tengo. 1 por el flujo de salida del hidrógeno, como H no sale. ¿Okay? Pero como H sí entra, que sería el flujo 1 de hidrógeno dividido entre 1, ¿no? Porque la masa atómica del hidrógeno pues es 1. Bueno, yo voy escribiendo, ustedes me van diciendo si está bien. Más 2 por cuánto sale de agua. El agua sale por la corriente 5. Entonces sería simplemente por la corriente 6, perdón. N6. Menos agua que entra. Agua no entra como H2O, ¿no? Entonces 0. Profe, pero es que creo que sería F6. Sí entra. Perdón, porque aquí en la gasificación sí hay. No, el F. No, perdón. Es F2. F2 la que entra. Sí, F2, exacto. Espérenme que ahora no quiere funcionar esta poja. ¿Alguien sabe qué es poja? No. Mejor. No aprendan cosas. Se debería traducir así, pero literalmente no. N6 menos... Esperen que ahora me embolaté. Menos F2, ¿no? Menos F2, ¿cuánto entra de F2? 1000, ¿no? Porque según la relación son 1000. Listo. Entonces sería 1000, pero acuérdense que esos son kilogramos. Tengo que dividirla entre ¿cuánto? Para que me den moles. 18, que es la masa molecular del agua, claro. Porque lo que yo tengo entre el paréntesis, esos 1000 son 1000 kilogramos de agua, ¿no? Fíjense acá, 2, que es este 2 de afuera, por el flujo de salida del agua menos el flujo de entrada del agua. Entonces lo que tengo... También. Listo, sigo por acá. 2. Por lo que sale de H2. Lo que sale de H2 es el 23% del flujo 4. Del flujo 4, sí que es 1875. Menos lo que entra de hidrógeno como H2, ¿no? Como H2. Como H2 no ingresa. Entra como H elemental, pero no como H2. Y el H ya lo tuvimos en cuenta aquí en el primero. Más 4. Me va a alcanzar el tablero. Por el flujo de salida de metano. ¿Cuál era el flujo de metano acá? Aquí abajito para poner el número ya. El del metano era 1 de metano en el carbono. Era este, ¿no? ¿Cuánto nos dio este numerito de acá? 0.6. Ajá, 0.6.
menos metano que entra, no entra, más 2, ¿cierto? Por el de H2S. El H2S que sale, pues ya lo teníamos, era el 0.01 de N4. 0.01 por N4, que vale 1875, o sea, 1.875 me daría ahí, menos 0, igual a 0. Al límite. Ok, entonces nos quedaría acá. Del primer término nos quedaría pues menos F1 de H. Sobre 1, pues menos F1, ¿no? Más 2N6 menos, ¿cuánto daría ese término? 1, 2, 1000 sobre 3. 9. 1000 sobre 9. 111.1 periódico. 1. A medio otro número. 2000 entre 18. Así. Lo había calculado mal. 111.11. Listo. Ahí está. Más. ¿Cuánto nos da el siguiente término? ¿Me dio 8,625? Sí, señor. Profe. Más 6 por 4, 24, 2.4 debe ser. Sí. Sí, señor. Más 1.8 por 2, bueno, 1.875 por 2, 375. Entonces me dicen igual a 0. Listo. Y de ahí calculamos, de ahí escribimos pues 2N6, a ver, déjeme pensar, no, creo que al revés, como está escrito está bien, para que no me dé negativos. Menos F1 de H más 2N6 igual a, ¿no? Igual a, entonces 111.11. 96.335. Gracias. 96.335. ¿Listo? ¿Alguien más, por favor, que lo haga? Sí, profe. Disculpe, a mí Dígame. 0,375 en la última de arriba. Sí, señor. Profe, a mí ¿Acá? también me da eso. Sí, ¿Acá? señora, ahí. 0,375. A ver, es 1, pero es que es 0.01. Ah, sí, es 0.01. Tienes razón. Tienes razón, sí. Yo la embarré por apresurado. Entonces da igualado a 99.71. Vale, déjeme borrar. Aquí sí me comí un poquito la 0.375. 0.375. Perfecto. Y entonces, ¿cuánto va del lado derecho? ¿Alguien más? Sí, profe. Gracias. 99.71. Listo. Y nos queda por último el balance de... Ya hicimos el de hidrógeno, nos falta el de oxígeno. Profe, pues, digamos, la duda era pues simplemente a ver si el balance, la forma en la que planteaba el balance era igual. O sea, Ajá. si quiere, pues ya, o sea, sí quedó igual, así que si quiere, pues Sí, podemos seguir es con el la ejercicio. misma cosa, la misma cosa. Sí, usted me profe. dirá, Ya quedé contenta porque ya quedó contenta, bueno, eso es lo importante, que queden contentos. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta ahí es plantear el del oxígeno y me va a quedar un 2×2. Bueno, hay que plantear la suma de los flujos parciales igual al flujo total, ¿no? Para que nos quede un 3×3. Porque la otra me va a quedar en función del F1 de O. Entonces sería N6, F1 de H y F1 de O. 3 incógnitas, 2 ecuaciones. ¿Cuál me hace falta? La suma de los flujos parciales del carbón igual al flujo total y ahí sale ese 3×3. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Todavía no. sí, profe. ¿Puede repetir lo último? Qué pena. Sí, mira, lo que pasa es que aquí me queda F1 de H y N6 como variables, ¿cierto? Cuando yo haga el balance de oxígeno, me va a quedar una ecuación en función del F1 de oxígeno y una ecuación en función de N6 también, que no la conozco. Entonces, fíjate que tengo 3 variables, F1 de H, F1 de O y N6.
no puedo resolver ese 2 por 2. Entonces me toca plantear otra ecuación. ¿Cuál? Pues que F1 es igual a F1 de O más F1 de H y así sucesivamente de todos los elementos, y me queda un sistema 3x3 para solucionar. ¿Listo? Aquí aquí hay una pregunta interesante, ¿no? Yo no sé si ustedes la hicieron bien o no. Calcule el flujo de aire. El flujo de aire. No sé si hay exceso ahí de aire, podríamos calcularlo, pero no, ahí no lo pide. Mentiras. Es el flujo de aire nada más, o sea, N3. El N3 ya lo calculamos, aquí estamos. Ahí piden el porcentaje de humedad en el combustible. Ajá, pues simplemente con el agua, suman al agua al flujo 4, o sea, N6 más N4 para que le dé el flujo total y calculan la composición con agua, que sería la composición de agua, como si el agua saliera con los gases de combustión, ¿no? Esa es la humedad. Ahí en Riccletti se entiende humedad por eso, ¿no? La composición del agua dentro de los gases de combustión. Eso es. Les queda un pasito para hacerlo, ¿no? ¿Dudas? Sí, profe, igual con el factor de escalonamiento ya. ¿Ya te dio? Listo. Sí. Eso es. Pero así es mucho más fácil de hacerlo, ¿ok? Eso sería para los ejercicios que mezclan composición másica con composición molar. Y la ventaja casi siempre, bueno, de los que tengo en mente y recuerdo, es que es preferible poner la base de cálculo en el combustible, ¿no? Porque si no, bueno, es un poco más complejo. Habría que escribir todo en función de muchas, bueno, de variables, entonces serían las variables desconocidas serían las del carbón, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma. No sé si alguien lo intente hacer colocando la base de cálculo en el gas y coloque las variables en el carbón. Bueno, eso depende de cada uno, pero bueno. Eso ahí va la cosa. Listo. Entonces vamos a volver a los ejercicios de humidificación, ¿no? Eso es como para aclarar que tenían dudas de cómo hacía el balance, cómo lo hago si tengo mezclado composición másica y molar. Listo. Bueno. Me cuentan, por favor, la otra clase si terminan esto y les da lo mismo. Bueno. Ok. Listo. Eso era por un lado. Listo. Entonces volvamos por acá a mi hojita. Listo. Por acá yo les traje un ejercicio. Como para recordar y ya terminar lo de la carta, ¿vale? Pero es un ejercicio muchísimo más completo y vamos a hacer cosas que no habíamos visto. Bueno, me refiero a movimientos dentro de la carta que podemos hacer y que no habíamos hecho. Solo habíamos hecho calentamientos y enfriamientos, ¿se acuerdan? Esos eran los dos movimientos que habíamos hecho. El calentamiento es moverse hacia la derecha, el enfriamiento es moverse hacia la izquierda, ¿no? Eso es todo. Vamos a mirar acá que podemos movernos de forma diferente. ¿Listo? Entonces aquí está el enunciado, si lo quieren copiar o no, si quieren tomar simplemente los datos, bueno, ustedes me dicen. Dice una mezcla aire-vapor de agua con una humedad molar, igual, de 0,0497 y presión de 760, sufre un calentamiento a presión constante hasta alcanzar 78, ¿no? Eso no tiene ningún problema, ya lo habíamos hecho. Luego dice, a continuación dicha mezcla sigue una trayectoria adiabática hasta que su humedad relativa es del 70. Ahí va la segunda estación. Por último, se enfría a presión constante hasta 25 grados Celsius, ¿no? Y nos pide, represente esquemáticamente, en términos de humedad absoluta y temperatura, cuál es la trayectoria que sigue la mezcla de agua durante todo el proceso. O sea, hacer un diagrama ciclométrico mostrando estas cosas que están acá, ¿no? Y eso es lo primerito que vamos a hacer, ¿vale? Eso es lo primerito que vamos a hacer. Entonces me voy a alejar un poquito por acá. Si no alcanzan a ver, yo ya les pongo los datos ahí y voy a hacer mi diagrama ciclométrico. Lo voy a hacer un poquito grande para que me quede pues un poco más fácil de ubicar ciertas cosas, ¿no? Entonces vengo por acá, hago mi diagrama
¿no? Ahí está. Bueno, me queda un poquito chuequito. Otra vez. ¿Qué es lo que voy a dibujar? Voy a dibujar una... Esta me quedó como muy larga. Me quedó como muy larga. Listo. Voy a dibujar una línea de humedad del 100%, que puede ser esta, ¿cierto? Recuerde que ahí no me puedo mover, no puedo salir de ahí. Humedad relativa de 1 o del 100%. Aquí tengo la humedad absoluta que crece hacia arriba. Y tengo la temperatura de bulbo seco, temperatura real de la mezcla que crece de izquierda a derecha. Normal. De izquierda a derecha crece, de abajo hacia arriba crece. Listo. Voy con los datos. Bueno, entonces mi diagrama lo voy a construir a una atmósfera de presión, que es lo mismo de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Listo. Entonces dice una mezcla aire-vapor de agua. Tenemos carta aire-vapor de agua, entonces podemos leerlo de la carta. Con una humedad molar de 0,0497. Temperatura de 46 grados, ¿no? Entonces, 46 grados, entonces digamos que 46 va a ser por acá, Dios. La dejo por acá, listo. Vamos a suponer que está por acá, 46 grados, es un esquema, acuérdese, a priori yo voy a dejar ese esquema ahí, luego lo puedo ir corrigiendo dependiendo de dónde está la gráfica, ¿no? Donde en la gráfica real, donde está el punto exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. A lo largo de esta línea debe estar el estado, ¿no? ¿Cuál es el otro dato que me dan ahí? Me dan la humedad molar, ¿no? O sea, HM. HM1, la vamos a llamar, ¿no? La humedad molar 1. ¿A qué es igual eso? A 0,0497. ¿Qué unidades tiene la humedad molar? Moles de A. Bueno, puede ser, o puede ser kilomol de A por kilomol de B. Puede ser mol a mol o kilomol a kilomol, ¿no? Esas son. Eso es. ¿Listo? Pero acuérdense que la humedad molar no está en el diagrama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intuitivamente. Pasarla a la presión parcial, ¿no? Puede ser. O la humedad absoluta. A medir la humedad absoluta de una, ¿no? ¿Por qué? Porque la humedad absoluta es ¿cuánto? ¿Quién se acuerda? A ver. MA sobre MB. Ajá, ¿y cuánto es MA sobre MB para una mezcla aire-vapor de agua? 0,622. Ahí está. 0,622 multiplicado por... La humedad molar. Ajá, por la humedad molar. Exactamente. Entonces, acuérdense de esas ecuacioncitas que teníamos por allá. Yo sé que hace un par de semanas que no las usábamos, pero bueno, ahí están, ¿no? Entonces ya puedo calcular la humedad molar. ¿Cuánto nos daría? La humedad absoluta, perdón. 0,0497 multiplicado por 0,622. Me da 0,0309. Sí, profe. Profe, qué pena una pregunta. Dime. Una pregunta medio boba, pero la humedad molar, digamos, yo multiplicando la humedad molar por 0,622 es lo mismo que multiplique la molar por 6,022. O sea, ¿ahí no habría que hacer algo para convertir la unidad a humedad molar? ¿Otra vez? O sea, esta humedad no es molar, sino molar. Ahí no habría que dividirle. Eso es molar. Molar o molal es la misma. Ok. Es que en algunos libros lo llaman molal, pero es molar. Molar y molal es lo mismo, ¿no? Es diferente si fuese una mezcla que nos digan molalidad y molaridad, eso es diferente, ¿no? Aquí están hablando de humedad y solo hay, 3 o 4 tipos de humedad. La humedad absoluta, la humedad molar, la humedad porcentual y la humedad relativa, ¿no? No hay una que se llame humedad molar y una que se llame humedad molar. Entonces es exactamente la misma. No son diferentes. Bueno, listo. Eso es lo que me da. Y esto tendría pues unidades de kilogramo de A sobre kilogramo de B. Exactamente. Muy bien. Eso es. Entonces vengo por acá, digamos que esté por aquí, y eso es 0,0309, ¿no? Acuérdense que como es una gráfica, es algo aproximado, ¿no? Entonces, a priori, mi estado 1, el primer estado, sería este. ¿Ok? Ahí está.
Nada nuevo, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Ok, vamos con el primer proceso. ¿Cuál es el primer proceso? Sufre un calentamiento a presión constante hasta alcanzar 78, ¿cierto? Entonces me muevo hacia ¿qué? Derecha a izquierda del punto 1. Derecha. Derecha, hasta alcanzar, digamos, por acá hasta 78, ¿no? Y a 78, el punto ¿dónde está? Como es calentamiento a presión constante, debe tener la misma absoluta porque es un calentamiento a presión constante. Entonces me debería mover del punto 1 al punto 2 siguiendo una trayectoria completamente horizontal. ¿Listo? Hasta alcanzar el punto 2. Y ahí está el segundo. Lo calenté. Dice, a continuación, dicha mezcla sigue una trayectoria diabática hasta que su humedad relativa es del 70. Ajá. ¿Cómo me muevo ahora? Creo como en una línea diagonal. Paralelo a la diagonal de temperatura diabática. de bulbo Ajá. Me toca dibujar una línea de bulbo húmedo, ¿cierto? Que pase por ese punto. Y moverme a lo largo de esa línea, ¿hasta dónde? Hasta la que HR sea 07. Exacto, entonces voy a dibujar una línea, supongamos que esta línea que está por acá, uy no, espere que esa no es, que no me dejó dibujarla, okay. Supongamos que esa línea que está por aquí, así, digamos, esta es una humedad relativa de 0,7, ¿no? O del 70%. Entonces lo que tengo que hacer es moverme de ese punto hasta alcanzar el siguiente punto, ¿no? Entonces me muevo desde el punto 2 hasta este punto, que sería el punto 3. Y ahí está, calenté, me fui adiabáticamente. ¿Ok? Esa sería la trayectoria. Esa sería la trayectoria. Desde el punto 2 hasta el punto 3. Siguiendo una línea adiabática. Seguimos. Se enfría a 25 grados. Se enfría, ¿no? Entonces, ¿cómo me muevo ahora? Horizontalmente hasta llegar a la línea de saturación y después me muevo por la línea de saturación. ¿Será? Pues dice que a presión constante. Sí, pero acuérdense que el enfriamiento puede ser, bueno, según mi gráfico sí, ¿no? Según mi gráfico hasta aquí van 46, ¿no? Entonces por aquí serían como 40, pero acuérdense que eso es simplemente un dibujo que yo estoy haciendo y que no sé si esté bien, ¿no? Pero si estuviese bien, digamos que aquí serían como 44 grados, no sé, y se saturaría la mezcla, ¿no? ¿Y qué pasa después de que se satura? Hay condensación. Hay condensación, empieza a condensarse. ¿Y cómo me muevo a partir de ese punto? Por la línea de saturación. Siguiendo la línea de saturación del 100%, entonces me sigo moviendo. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar la temperatura que me dicen acá, que es de 25 grados. Entonces digamos que queda por acá, ¿ok? Y digamos que aquí queda 25, ¿ok? Entonces es un diagrama aproximado, ¿no? Lo que yo tengo que revisar es si hay condensación de verdad o no, ¿no? Eso es. Pero ahí está el diagrama, represente, listo, ya lo hice. Puede que cambie un poquito, como puede que no, ¿ok? Eso depende ya del diagrama donde vamos a leer directamente. Eso es todo, fíjense, eso es lo que me dice acá. Represente esquemáticamente en términos de humedad la trayectoria que sigue el vapor durante todo el proceso. Ese es el esquema, ¿no? Lo demás es carpintería. Lo demás es ir a la gráfica y leer lo que me están pidiendo ahí. Entonces, 2. La humedad absoluta y la humedad relativa después del calentamiento, o sea, en el punto 2, aquí, el punto 2, caliento, pum, quieren humedad relativa y humedad absoluta, ya podemos responder una, ¿no? Sí, humedad absoluta es 0,030. Exactamente, es exactamente la misma. ¿Cuánto será la humedad relativa? Pues vamos a la gráfica y miramos qué línea pasa por ahí y la leemos, no hay ningún problema. Entonces, esto está fácil. La temperatura y la humedad absoluta de la corriente de salida del tratamiento adiabático. Entonces, en este punto, ¿qué hay que hacer? Simplemente irnos contra el eje, ¿ok? Y leer cuánto es la temperatura del punto 3.
¿Qué más me piden? La temperatura y la humedad absoluta. Ah, y nos vamos contra el eje de acá y medimos HA3. Eso es todo. Y fuera el otro. La humedad absoluta final y las temperaturas de rocío húmeda y seca de la última etapa. Esta pregunta está tan chévere, ¿no? Fíjense que después de que la mezcla se satura, la mezcla sigue saturada. Si yo sigo enfriando, se va a saturar y siempre va a estar saturada, ¿no? Entonces, después de que empieza la condensación, la mezcla siempre va a estar saturada, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen en común este punto de acá hablando desde la temperatura? Este punto. Esa temperatura, ¿cómo la llamo? Este sería el punto 4, ¿no? El punto 4. Entonces, el punto 4, T4, ¿cuánto valdría? Pues 25 grados. ¿Cómo se llama T4? Se llama temperatura real de la mezcla o temperatura de bulbo seco, ¿no? ¿Cuánto valdría TR? La temperatura de rocío. Lo mismo. Lo mismo, exactamente. La temperatura de rocío del punto 4 es exactamente la misma. Entonces dice aquí, la temperatura, la humedad y la temperatura de rocío, la temperatura húmeda, ¿cuál sería? La que esté ahí. La misma. La misma. ¿Por qué la misma? Pues porque está saturada, ¿no? ¿Y cuál sería la línea de temperatura húmeda ahí? ¿Quién me dice? Una línea santanderiana, ¿no? Esa es la temperatura húmeda. Una línea que sea paralela a esta, pero como choca contra la saturación, ¿cuánto vale esa línea? Pues cuando choque con la saturación, la proyecto y es la misma 25. Entonces la temperatura húmeda, la temperatura de rocío y la temperatura de bulbo seco son las mismas, ¿no? La temperatura húmeda o de bulbo húmedo es igual a la temperatura de bulbo seco si la mezcla está saturada, ¿no? Ahí en la gráfica se ve, es exactamente la misma, ¿no? Diferente si nos preguntan, por ejemplo, la temperatura de bulbo húmedo del punto 1. Esa sí no es 46, ¿no? Ahí hay que trazar que choque contra la saturación, y venimos y proyectamos a ver cuánto vale, ¿no? Pero en la saturación, la temperatura de rocío, la temperatura húmeda y la temperatura de bulbo seco o real de la mezcla es exactamente la misma. Entonces, fíjense que la pregunta de acá, bueno, nos hace falta responder solamente cuál es la humedad. La humedad, bueno, aquí pareciera que estuvieran a la misma altura de 1, ¿no? Pero no es así, porque este es un esquema, y muy seguramente no, porque hubo condensación. Entonces, muy seguramente este punto en realidad está es más abajo, ¿no? Más abajo porque aquí pareciera que estuviera a la misma altura. Entonces lo voy a corregir, porque sí, si hay condensación, ese punto no puede estar ahí. Ese punto no puede estar ahí. ¿Ok? Ese punto no puede estar ahí. Entonces, en realidad lo voy a mover. Siendo un poquito más estrictos desde el punto de vista del esquema, ¿ok? No debería estar ahí. Bueno, esta línea sigue siendo por acá, esta línea por acá, se me borró esta otra, que sería esta de por acá, y en realidad esto vendría, si hay condensación, bueno, yo creería que queda más abajo, ¿no? Yo creería que no va a quedar a la misma humedad del punto 1. Creería yo, no sé. Vamos a ver si es verdad o no. Y lo coloco aquí a 25. Y 25. Eso es todo. Ahí está. Entonces vamos a leer. Simplemente vamos a leer. ¿Listo? ¿Tienen su hojita por ahí? Profe, una pregunta. Dígame. Digamos que cuando llegáramos a 25 grados Celsius, la mezcla no estuviera saturada. O sea, que estuviera... antes de llegar a la línea de humedad relativa igual a 1, ¿listo? Entonces el diagrama habría que corregirlo, ¿cierto? Claro, hay que corregirlo. Vamos a ver si lo vamos a corregir o no. O sea, pero entonces la pregunta que le hago es que en el parcial uno tiene, si nos pide el diagrama, uno tiene que mostrar el corregido. Claro, el corregido. Es que esto es la primera cosa que yo digo, bueno, esto sería como así. Ahora vamos al diagrama a mirar si hay condensación o no, y más o menos si los puntos están bien colocados. Lo otro es que si ustedes pudiesen imprimir ¿cómo se llama? La carta, y hacen sobre la carta el esquema, y le toman una foto, pum, y ahí está, que es más fácil. Ay, más fácil, sí, profe. Claro,
Profe, para Sí. el parcial usaríamos el que tú nos mandaste o usaríamos uno distinto ya que vamos a hacer el parcial solo nosotros. Después miramos, Dana, eso no hay problema. Pues miramos cuál usamos. Sí, profe, porque yo no tengo impresora. Pues los que hacen impresora, pues les toca con leerlo y hacer el esquema más o menos a mano. Los que lo puedan imprimir, pues lo imprimen. Pues si vamos a usar otro, yo les envío un día antes o unas horas antes para que el que lo quiera imprimir lo imprima, no hay problema. Esas son cosas que se pueden solucionar fácilmente. Listo, vamos al diagrama. Ahora sí, vamos al diagrama porque es solamente leer para poder responder la última pregunta, ¿okay? Que está un poquito relacionada con la pregunta que quedó por allá volando en la última clase que hicimos, pero ustedes yo sé que lo van a poder hacer siguiendo este punto. ¿Listo? Y yo no sé si tengo un bendito diagrama. ¿Por qué? Porque ya tú sabes. Profe, pues si quieres se lo mandamos igual, se lo mando por el grupo. Porfa, yo lo abro por allí, en el WhatsApp, y lo descargo. Ahí ya está, ¿no? Gracias. Ya está el formulario, gracias Valentina. Bueno, déjenme ver si ya tengo abierto por aquí. No. Ay, Dios, esto es muy duro. Que le borren a uno todo. Vayan llenando el formulario, porfa, a ver si podemos salir de eso hoy mismo. Profe, ¿lo puede enviar al otro grupo? ¿Al B1? ¿Alguien me va a hacer? Ah, sí, solo lo puedo hacer yo, ¿no? Espérame, yo lo envío al B1. Es que espera. Al B1, ¿no? B1. Sí, profe. B1. Ahí va. Listo. El formulario también, ¿cierto? ¿O el formulario lo enviaron también al B1? No. Seguro que no. B1. Listo. Ok. Listo, ahí está. Ahí estaría. ¿Dónde está? Profe, una pregunta. Dime. ¿El formulario que mandó la compañera se llena con la disponibilidad de los horarios que tenga uno? De la disponibilidad. Sí, con la disponibilidad, por favor. Ok, gracias, profe. Ok. Listo. ¿Alguien ya lo hizo? Bueno, aquí tengo dibujo y listo. Bueno, no sé si lo puedo hacer muy derechito, pero bueno. Lo voy a intentar. Entonces, ¿cómo era la cosa? La cosa era 0,0309, podemos tomar 0,031, ¿cierto que sí? Que es un cuadrito, más o menos, aproximadamente. Sí, tenemos un cuadrito que valga 0.0301, sí creo. Entonces sería 0.03, aquí está. Más un cuadrito, acuérdense que es 32, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Pilas. Pilas. Bueno. Y me va a tocar abrirlo de otra forma porque aquí no me deja hacer zoom. Entonces, solo un segundo, por favor. Descargas. Abrir con... Ahora sí, aquí sí me deja hacer zoom. Bueno, entonces póngale cuidado. ¿Ya todos sabemos manejar la carta o no? Pilas. Si no, yo me muevo rapidito. Hablen o callen para siempre. Ok. Entonces acá tengo 0.03, que es esta línea de aquí,
y 0.032, 34, 36, sí, 0.032 es con un cuadrito, ¿no? Entonces, más o menos a la mitad de la altura, ¿cierto que sí? De ese cuadro estaría el valor. Entonces, ¿con qué temperatura? Alguien que me recuerde ahí, por favor, para no devolverme a mirar los datos. 46. 46, 45, 46, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Está como por aquí. No. Profe, pero Arriba. este diagrama no tiene las temperaturas de vuelvo húmedo. Sí, las tiene. ¿Cómo? Yo no las veo, ¿no se supone que tienen que estar ahí sobre el este de 100? ¿Cómo es? Míralas estas. Ah, ok. Ahí están. Son estas que están acá. Estas santanderianas, mira, dice adiabáticas. Bueno, entonces 46, ¿no? 46 está aquí. Y humedad de 0,3 sería este punto con 46. Estaría por acá. Es que así es más difícil. Y 46,1. Bueno, no alcanza a llegar allá a la línea que está ahí, ¿no? Muchachos. Sería como por aquí. Más o menos. No, profe, no alcanza a llegar. Pero queda muy cerca. Pero queda muy cerquita, ¿cierto? ¿La aproximamos para que sea más fácil o no la aproximamos? Pues yo tracé la línea. ¿Trazaste la línea? Sí, la paralela. Bueno, a mí me queda un poquito difícil, pero bueno. Supongamos que está sobre la línea y tú lo haces así con la paralela y nos dices si cambia mucho, ¿vale? Porque ese está muy cerquita, el punto está bien cerquita, ¿no? Porque el punto sería por aquí, ¿cierto? Por ahí estaría el punto, no sé si alcanzaba, es que si lo hago más grande, pues obviamente sí. Pero está un tricito más arriba, ¿no? Estaría por aquí. Listo. Entonces yo voy a suponer que está aquí, básicamente. ¿Vale? Voy a suponer que el punto es exactamente ese que está ahí. Y ese que está ahí, ¿qué me preguntan? ¿La humedad relativa? No, porque no la dan. No, la humedad relativa no la dan. Ah, no, ese es el punto 1, perdón. Ese es el punto 1. Ah, ¿ese es el punto 1? Sí, es el punto 1. 46 grados con 0.0309 de humedad molar, ¿no? Bueno, entonces no lo voy a aproximar, sí, porque ese no es el punto. Es verdad, ese no es el punto. Ese queda un poquito por debajo. Queda en la mitad del cuadro, ¿no? Por ahí, en la mitad del cuadro. ¿Y qué tengo que hacer con ese punto 1? Tengo que horizontal hacia la derecha, ¿no? A la derecha, hasta 70, ¿y qué era? ¿5 era? 78. 76, 77, 78. Entonces vengo por acá, subo. Aquí para que no me pierda, y está por aquí, en la mitad. Listo. Ahí está. Ese sería el punto 2. Punto 2. Listo, ¿ahí qué me piden? En el punto 2. Yo también. Es la misma. Y la humedad relativa. ¿Cuánto sería la humedad relativa? Más o menos. 0.11. Por ahí 0.11, 0.12. Está bien, 0.11, 0.12. Podría ser 0.11, 0.12. Entonces vengo por acá y escribo todas esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? Pues que, a ver, aquí vamos, ¿no? Entonces la humedad relativa del punto 2 es aproximadamente 0.11, ¿no? Aproximadamente 0.11.
y que la humedad absoluta del punto 2 es igual a la humedad absoluta del punto 1. Listo, creo que eran esas dos preguntas nada más. Ok, ahora sí. ¿Qué hago? Me va a quedar súper difícil a mí, pero bueno. Profe, Dime. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer, dime. Profe, ¿por qué no calienta? No, es que le iba a decir que como yo tengo un lápiz, me salía más fácil traducir a mí y yo podría hacer los procesos que usted me diga. Me parece excelente. Es que caliente un poquito más para que quede sobre la línea. Sí, eso es básicamente lo que uno hace cuando prepara el examen, más o menos. Ay, no me sirve, entonces uno empieza a mover los datos para que le quede más o menos fácil de leer. Ah, sí, eso yo también hago los parciales, ahí machetazos. No son machetazos, solamente es buscar los datos para que no tengan que trazar líneas ni nada de eso. Pero ahí ya nos toca trazar líneas. Entonces, dale, Valentina, por favor. Gracias, Valentina. Tupi, ¿tú tienes tableta? ¿O qué es? Valentina T. Profe, qué pena, es que pensé que le estaba hablando. Sí, yo tengo una tableta digitalizadora. ¿Pero tablet o tableta? No, yo estoy en el computador y tengo una tableta digitalizadora, o sea, es una que se utiliza para dibujar, pero con un computador. Tiene lápiz y todo. Es una XP Pen. Pero no tiene pantalla, ¿o sí tiene pantalla? No tiene pantalla. Ah, igual la mía. pero yo soy malo para eso. Listo, dale. Ahora sí. Claro, entonces ahí calentamos hasta 2. Muéstranos cómo trazaste ahí esa línea. ¿A pulso? Ah, no, porque ya tienes la herramienta. Con esto, sí. Ok, con OneNote. Ok, sí. Yo intenté con OneNote, pero es que, bueno, me parece Bueno, pues ahí tracé la línea paralela al punto y me quedó más o menos, bueno, tenía que ir hasta 0,7, ¿cierto? Ajá. Listo, entonces ahí me quedó y tracé la línea hacia la de Vuelvo Seco y me quedó muy cerca a 45 grados. Dale. Esa sería la temperatura. Ah, muy cerquita. Entonces, bueno, lo llevé a saturación 100 y bajé hasta... Espérame, porque en el punto 3 tenemos que leer otra cosa. Espérate, yo te voy diciendo. Ya está seco. Ouch. Un segundo. Ya. En el punto 3 tenemos que leer la temperatura y la humedad absoluta. Entonces necesitamos leer la humedad absoluta de ese punto. Estoy acá. Trata de trazarla hasta allá. Eso está. Eso. Ahí me quedan, este 0,4, 1, 2. ¿Como 45? Como 42.5. 0.42, 44, 45. Sí, señorita, más o menos. 0,045. Entonces, vayan tomando nota, por favor. Yo también. Entonces, en el punto 3, la humedad absoluta 3 es aproximadamente 0,045. Muy bien. Vale. Listo, ahora sí vamos a enfriar. Sí, acá ya enfrié. Entonces... Ah, ya vas, listo. ¿Dónde se satura? ¿A qué temperatura? Se satura más o menos en... ¿Como a 38? Como a 38 puntos. Bueno, llegando a 39, sí. 38.5 más o menos se satura. Claro, entonces la temperatura de rocío del punto 3 es como 38.5. Obviamente, si enfriamos hasta 25 va a haber condensación, ¿no? Te hace falta colocar flechitas para indicar de dónde a dónde te mueves, ¿oíste?
Ah, ok, tengo que poner algo así. Flechitas. Sí, por ejemplo, del punto 1 al punto 2 le haces una flecha al finalizar en el punto 2. Listo, profe. Listo. Ok, y 25, evidentemente, fíjese que vamos a condensar un montón de agua porque la humedad va a cambiar bastante. Y sí quedó mucho más abajo que del punto 1, porque... Claro que sí. Entonces proyectamos esa, debe ser la de punto 2. La de punto 02, creo que es esa línea. Creo que la veo sobre la línea de punto 02. Pero proyectala, por favor. Sí, profe, sí queda sobre 02. Sí. Gracias, María. Entonces, la humedad 4, absoluta 4, es aproximadamente 0.02. Me parece que la veo ahí. Listo. ¿Qué más nos piden? La humedad absoluta, las temperaturas ya. ¿Sí ven? Las temperaturas todas son iguales, ¿no? La de rocío, la humedad absoluta y la humedad húmeda y de seca son exactamente la misma porque la mezcla está saturada. Entonces, pilas, ese es un concepto muy importante. Cuando hay condensación, la mezcla siempre permanece saturada. Siempre queda saturada. Siempre que haya condensación, la mezcla permanece saturada. ¿Ok? Entonces, listo. Eso sería. Gracias, Valentina. ¿Qué nos hace falta? El último punto. Solamente el último punto. ¿Cuál es el último punto? Entonces me piden determinar el número de moles de vapor de agua por mol de aire seco condensados, ¿no? Mire la pregunta que está ahí, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa, y es que la cantidad de agua condensada la podemos calcular de una forma súper sencilla, sin hacer balance, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta que nos están haciendo es por mol de aire seco. Entonces, fíjese que aquí no nos dicen cuánto de aire seco tenemos en la mezcla, ¿no? ¿Se acuerda que el ejercicio pasado era como, no me acuerdo, como 1000 metros cúbicos o un número así? 1000 metros cúbicos de una mezcla se calienta, se enfría, Aquí no nos dicen cuánto tenemos de esa mezcla. Por eso siempre nos preguntan por mol de aire seco. ¿Ok? Y la forma de calcularla es muy fácil. Póngale cuidado. ¿Qué pasa si yo calculo la humedad? ¿De dónde a dónde hay condensación? ¿De dónde hay condensación? Dice, determina el número de moles de vapor de agua por mol de aire seco que son condensados. Entonces, ¿de dónde a dónde? ¿Desde qué punto hasta qué punto será que necesitamos leer la cantidad de agua condensada? ¿Será desde la temperatura del rocío hasta 25 grados? Ajá, pero nos toca entre dos puntos, Valentina. ¿Será que la tomamos desde el punto 1 al punto 4 o será que la tomamos desde el punto 3 al punto 4? Del 3 al 4. Y nos va a dar diferente, ¿no? Si la tomamos del 1 al 4 nos da diferente del 3 al 4. Entonces yo creo que esta preguntita está mal formulada y debería ser determina el número de moles de vapor de agua por mol de aire condensados durante el enfriamiento o en el enfriamiento. ¿Ok? Porque si no nos va a dar diferente. Fíjense que si alguien toma desde el punto 1 hasta el punto 4, la cantidad de agua condensada va a ser diferente desde el 3 al 4. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua condensada se puede ver como la humedad absoluta del punto 3 menos la humedad absoluta del punto 4. ¿Ok? Si restamos esas dos humedades, ¿cuánto nos da? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la humedad absoluta 3? La humedad absoluta 3 es 0,045. Ajá. ¿Y qué unidades tiene? Kilogramos de A por kilogramos de B. ¿Cierto que sí? O sea, kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Menos la humedad absoluta en el punto 4, que es 0,02. ¿Qué unidades? Kilogramos de A sobre kilogramos de B. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Pues la cantidad de agua que había en el estado 3 menos la cantidad de agua que hay en el estado 4. ¿Ok? ¿Cuánto había en el estado 3 de agua menos cuánto había en el estado 4? Por kilogramo de B. ¿Y qué es kilogramo de B? Kilogramo de aire seco, ¿no? Recuerden que B es el aire. ¿Ok? La fase no condensable. Y haciendo esa simple resta, pues vamos a tener la masa de agua condensada. ¿Cuánto sería eso? 0,025. Ajá. ¿Qué unidades tiene?
kilogramos de A por kilogramos de B. O sea, por cada kilogramo de aire seco se condensaron 0,025 kilogramos de agua. ¿Eso es lo que me estaban preguntando? ¿O no? No, nos preguntan son las moles. Ajá, ¿y cómo pasamos de este resultado a moles? Multiplicando por 0,6622. Puede ser, sí, calculando la humedad molar a partir de eso. Exactamente. Entonces, estos son kilogramos de A por kilogramo de B. Entonces, lo que podríamos hacer es restar las humedades absolutas y esto que me daría sería el agua, ajá, en kilogramos, ¿cierto? Condensadas. Si la quiero en moles, pues entonces lo que tengo que hacer es humedad molar 3 menos humedad molar 4. Y entonces en ese caso me darían las kilomol de A por kilomol de B. ¿Ok? Entonces podríamos hacer la resta. O tomar este valor y pasarlo a humedad molar, ¿no? Porque esto es una humedad absoluta. La podemos pasar a humedad molar. ¿Cómo? Pues acuérdense que la humedad absoluta es igual a 0,622 veces la humedad molar, ¿no? Entonces, si queremos la humedad molar, tenemos la humedad absoluta, la dividimos entre 0,622 y sería equivalente a hacer la resta entre la humedad molar en el estado 3 con la humedad molar en el estado 4. ¿Okay? Entonces, ¿esto cuánto sería? Esto sería igual a 0.9. Perdón. Esto sería igual a 0,025 dividido, ¿cierto? Tengo la humedad absoluta dividido entre 0,622. Y eso me daría en unidades de kilogramo de A por kilomol de B. ¿Cuánto sería ese valor? 0.0402. O sea que estamos condensando 0,04 kilomoles de A por cada kilomol de aire seco. En moles, pues 1, 2, 3, 40.12 moles de agua se condensan por cada kilogramo de aire seco que yo alimente a ese humidificador o deshumidificador o a ese condensador, ¿no? Porque hay varias etapas, ¿no? En esencia aquí tenemos un calentador, luego tenemos una humidificación adiabática y luego tenemos un enfriador o condensador. Ahí tenemos 3 equipos seguidos, ¿ok? 3 equipos seguidos, ahí están. Si quisiéramos hacer el diagrama de flujo, ¿no? Lo podemos hacer para que usted se dé cuenta que ahí tenemos 3 procesos diferentes, ¿no? Al inicio, bueno, vale, cuidado. Al inicio, lo que tenemos... es una unidad de ¿qué? ¿Cuál es el primer proceso? Condensación, bueno, enfriamiento. Eso es el primer proceso. Calentamiento. No, mentiras. Calentamiento. Un horno. Un calentamiento. Puede ser es un intercambiador de calor, no necesariamente es un horno, porque un horno es donde ocurre una reacción química, ¿ok? Pero el calentamiento lo podemos llevar a cabo con vapor de agua, no necesariamente con un horno, ¿no? ¿De dónde sale el vapor de agua? Es de una caldera, pero no importa. No necesariamente tiene que ser un horno. Entonces aquí lo primero que tenemos es un calentador, un heater. ¿Qué tal sea un calentador eléctrico? ¿No? Por resistencia, no necesita ser un horno. Entonces, ¿qué alimentamos? Una mezcla, ¿no? Una mezcla de aire y agua. ¿Cierto? A las condiciones que nos dicen allá. 46, la temperatura de 46 grados Celsius, ¿cierto? La presión de 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y una humedad molar, de allá nos dicen de cuánto, ¿no? Que esa sería la corriente 1. ¿Y qué hacemos? Calentamos. Y ese calentamiento me lleva al estado 2, a la corriente 2. ¿Ok?
¿Qué ha cambiado en la corriente 2? Pues nada, la presión 2 sigue siendo la presión 1, ¿no? Porque se hace a presión constante. Hablo de la presión total. Obviamente la presión parcial tampoco ha cambiado, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso en la clase anterior? La presión parcial del agua no ha cambiado porque la humedad absoluta de la corriente 1 es exactamente igual a la humedad absoluta de la corriente 2. ¿Ok? Y como las humedades absolutas son iguales, quiere decir que la presión parcial del vapor del agua no ha cambiado. Luego, ¿qué sigue? Sigue un proceso adiabático. ¿Cierto? Un proceso adiabático. ¿Y qué es lo que se hace en ese proceso adiabático? ¿Cómo hacemos para aumentar? ¿Qué estamos aumentando aquí? De 2 a 3, ¿qué estamos aumentando? La presión. La temperatura y la presión. No podemos aumentar la presión porque si no, no utilizaríamos la carta psicométrica. Muy bien, pero póngale cuidado que hay que hablar correctamente. No estamos aumentando la presión total de la mezcla. No, pero sí estamos aumentando la presión parcial del vapor. O sea, P sub A. ¿Ok? Entonces, este proceso adiabático se hace a presión total constante, obviamente. La presión total es constante, ¿no? Pero fíjense que cómo sale la mezcla acá, cómo sale la corriente 3. ¿Cuál es la condición de la humedad absoluta en 3? ¿No? ¿Cómo es la humedad absoluta en 3 con respecto a la humedad absoluta en 2? Mayor. Exactamente. ¿Y qué quiere decir que sea mayor? ¿Qué tiene más la mezcla? ¿Qué tiene de más? Que no tenía en la moles de agua, de vapor. Más moles de agua. Entonces, ¿qué tengo que agregar a este proceso adiabático para que la mezcla se enfríe? Porque se está enfriando, muchachos. De 2 a 3 yo no estoy calentando, estoy enfriando. Es un enfriamiento adiabático. Mire, de 2 a 3 la temperatura 3 es más bajita que la 2. ¿Ok? ¿Cómo hago para agregarle agua, vapor de agua a esa corriente? Pues yo tengo que colocar aquí una corriente de agua entrando. Y estoy agregando agua a la mezcla pues para que aumente su humedad absoluta. Y si no, no aumenta. ¿De dónde saco más moles de agua en la mezcla? Tengo que agregarle agua a ese proceso. ¿Me siguen? Pilas. Y por eso la humedad absoluta crece, porque yo le agregué más agua a la mezcla que llevaban 2, le agregué más agua, el agua pasó a la fase vapor y por eso la humedad absoluta aumentó. ¿Ok? Eso es un enfriamiento adiabático. Listo. Y por último, hago un enfriamiento, pero a presión constante. O sea, aquí otra vez la presión sigue siendo constante y lo que yo hago es un enfriamiento, ¿no? Entonces esto es un enfriador. Un cooler. Listo. ¿Y qué pasa ahí? Pues sale una mezcla, ¿cierto? En el estado 4, ¿ok? Donde la humedad absoluta 4 es menor a la humedad absoluta 3. O sea, ¿qué estoy haciendo? Si este proceso es agregar agua, y este proceso de acá, ¿cómo sería entonces? ¿Agregar aire? No, quitar agua. Porque estamos se está condensando. Claro, estamos condensando. Corriente. ¿Cómo? Pues condensando, enfriándola. Acuérdese que A es la fase condensable, entonces si yo la enfrío se puede condensar. ¿Se dan cuenta que tengo 3 equipos ahí? Un calentador, tengo un humidificador. Este proceso adiabático es un humidificador. Humidificación se debería llamar ese proceso. Solamente que se hace adiabáticamente. ¿Cómo así adiabáticamente? Impidiendo que del alrededor ingrese energía en forma de calor o que de adentro del sistema salga energía en forma de calor, ¿no? Ninguna de las dos ocurre. Por eso se llama adiabático. Ni entra calor al sistema ni sale calor del sistema. Por eso se llama adiabático. Pero yo lo que estoy haciendo es agregando agua, ¿no? ¿Agua en qué estado? En realidad es líquido, ¿no? Entonces, ¿cómo el agua líquida pasa a la fase vapor y se une a la mezcla gas-vapor? Parte de la energía que tiene la corriente 2, parte de la energía que está referenciada por su temperatura, mire, 78 grados, parte de esa energía se utiliza para vaporizar el agua líquida. Entonces, la mezcla, que es la corriente 2, le cede un poco de energía al agua líquida y la vaporiza. Y al vaporizarla, pues,
se une a la mezcla y ¿qué pasa con la corriente 2? Se enfría, ¿no? Ese es el proceso que está ocurriendo y por eso se que de 2 a 3 la temperatura disminuye. Aumenta la humedad, pero disminuye la temperatura, porque la mezcla 2 se está enfriando gracias a que le está dando parte de la energía para que el agua líquida pase a la fase vapor y pueda sumarse a la mezcla gas-vapor y en la corriente 3 salga más agua en fase vapor, ¿no? Entonces fíjese que ese podría ser un diagrama. No dice ahí que lo hagamos, pero se podría colocar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cuánta agua se condensó en el último proceso? Por eso yo les decía acá, ¿no? Yo les decía acá, ¿dónde mido la condensación? Porque fíjense que no es lo mismo restar la humedad absoluta de la corriente 1 a la de la corriente 4. No es la misma, porque la humedad 1 es diferente a la humedad 3. Si usted lo hacen desde el punto 1, pues la cantidad de agua va a ser mucho más grande o más pequeña. El agua condensada. Si lo hicieran entre el estado inicial, que es el estado 1, pequeña, y el estado final, más pequeña, porque la humedad absoluta es más chiquita en HA1. ¿eh? Entonces, por eso les decía que hace falta especificar ahí dónde lo hago. Según el diagrama de flujo, el agua condensada debería ser con la corriente 3. ¿Se dan cuenta que tiene un poco de sentido? No hacerlo desde la corriente 1, sino desde la corriente 3, porque en realidad el agua que se condensa tiene que ver con la mezcla que está entrando al enfriador, que es la corriente 3. ¿Se entiende el diagrama o no? Confuso. No, profe, está bien. ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, listo. Pilas, me avisan. Ok, volvamos acá. Entonces, mire, por cada kilomol de aire seco, que es kilomol de B, que yo tenga en la mezcla, ¿sí ve que aquí me dice simplemente una mezcla aire-agua? Simplemente, no me dicen cuánto agrego, ¿no? No me dicen 10 kilogramos de mezcla o 100 metros cúbicos de mezcla, no me dicen cuánto, ¿no? Por eso es que la pregunta siempre es por kilogramo de B. Por cada kilomol de B o kilogramo de B, se está condensando, está saliendo aquí en esta corriente 0,04012 kilomol de agua, que es A. Por cada kilomol de B, que yo alimente aquí a este proceso, ¿okay? Se va a condensar, va a salir aquí por esta corriente de agua líquida 0,04012 kilomol de agua. ¿Listo? ¿Qué pasa si me dijeran, por ejemplo, que aquí yo estoy alimentando 10 litros de mezcla, ¿no? 10 litros de mezcla aire-vapor de agua. ¿Qué tendría que hacer yo, no? Entonces, si yo tengo esta relación que está acá, fíjese, 0,04012 kilomol de A por kilomol de B, ¿cómo vuelvo eso solo kilomol de B? ¿Cómo vuelvo solo ese flujo de acá de agua condensada? Pues tendría que ¿tomando una multiplicar... base de cálculo en kilomol de A? No, tendría que multiplicar por los kilomol de B de aire que hay en todas las corrientes. Y ese kilomol de B que hay en todas las corrientes es la misma, siempre. La cantidad de aire que hay en la corriente 1 es la cantidad de aire que es la corriente 2, es la misma cantidad de aire que es la corriente 3 y es la misma cantidad de aire que es la corriente 4. ¿Sí lo pueden ver? El aire nunca le pasa nada. El aire sigue estando en la mezcla. Ni se condensa, ni agregamos más aire, ni quitamos aire porque es la fase no condensable. Entonces la cantidad de aire que ingresa por la corriente 1 es la misma cantidad de aire que ingresa en la corriente 3 y es la misma cantidad de aire que sale por la corriente 4. ¿Okay? Todas son las mismas porque el aire no le pasa nada. Entonces tendría que multiplicar aquí por los kilomol de B para que kilomol de B con kilomol de B se cancele y me daría el flujo de agua condensada. ¿Y de dónde saco esos kilomol de B? Pues usted tiene, mire, tiene el volumen total de la mezcla, tiene la presión total de la mezcla, ¿cierto? Tiene la presión, tiene el volumen. Ajá. Tiene la temperatura de la mezcla. ¿Qué puede calcular con datos PBT? NT, que es el número de moles totales de la mezcla, ¿cierto?
el número total de la mezcla. O también podría calcular el número de moles de B. ¿Qué temperatura está el aire? 46. A la misma de la mezcla. A la misma de la mezcla. ¿A qué presión? Bueno, a esta sí cambia. ¿A qué volumen está ocupando el aire? El mismo ¿El que de la nosotros. mezcla mismo de la menos el mezcla. del agua? No, el mismo de la mezcla. Acuérdense que los gases ocupan, se les olvidó la teoría. Acuérdense que nos gastamos 2 horas hablando de eso. Ocupan todo el volumen, sí, sí. Todo el volumen disponible. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Pues que el número de moles de B es igual a la presión parcial de B por el volumen, ¿cierto? Dividido entre R por T, ¿no? El volumen es el volumen total de la mezcla, 10 litros. La temperatura es la temperatura de la mezcla, 76 grados Celsius. R ya la conocen, nos tocaría calcular la presión parcial de B para poder saber cuáles son las moles de B y multiplicar aquí y saber cuánto es, ¿no? ¿Cuánto es? ¿De dónde sacamos la presión parcial de B? Pues ya tenemos una fórmula para calcular la presión parcial de A, así que se la restamos a la total y ya. Acuérdense que de la humedad absoluta de A podemos calcular la presión parcial de A. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Y con la presión parcial de A y la presión total, puedo calcular la presión parcial de B. Y entonces ahí están el número de moles de B. ¿Ok? Entonces yo podría calcular cuánta agua condensada sale si solo si me dijeran cuánto de la mezcla tengo. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Para enlazarlo con el ejercicio que hicimos, que quedó pendiente de cuánta agua condensada había. ¿Se acuerdan? O me tendrían que dar un factor ¿de qué? ¿De composición? O sea, digamos, la mezcla está compuesta por 0,30. Eso lo podemos calcular. Sí, pero y yo tendría que poner una base de cálculo, ¿no? Y ya con lo que me den la composición. No necesitas base de cálculo. A ver, otra vez, que no me han entendido. Este ejercicio de acá, me pide cuánta agua condensada por mol de aire seco, que es exactamente el valor que calculamos. ¿Por qué me dan por mol de aire seco? ¿Por qué no me dice calcule el agua condensada? Porque no sé cuánto de la mezcla tengo. ¿Okay? Y como no sé cuánto de la mezcla tengo, entonces tengo que calcular siempre cuánto de agua por mol de aire o por kilomol de aire. ¿Okay? Por eso la pregunta es esa. Cuando yo no tengo un flujo, hablemoslo así, porque el volumen es un flujo, solo que molar, ¿no? Digamos que son 10 litros hora. Eso es un flujo molar. Cuando yo no tenga un flujo de la mezcla, la respuesta siempre tiene que ser por kilogramo de B o por kilomol de B, porque no hay flujo. ¿Okay? Pero cuando me dan un flujo, entonces yo ya puedo calcular cuánto de agua exactamente hay. Entonces, para este ejercicio, como no me dicen cuánto de la mezcla hay, no me dicen cuánto hay, entonces la respuesta es por kilomol de B. Y ahí quedó la respuesta. Solo que les estoy tratando de decir cómo calculan el agua condensada del ejercicio anterior. ¿Ok? ¿Cuánto era? ¿El flujo? 1000 metros cúbicos. 1000 metros cúbicos. Ok, entonces con esos 1000 metros cúbicos, ustedes miren cuánta agua se condensa, ¿no? Ya saben cómo. Ya saben cómo lo pueden hacer. Traten de hacerlo y si no lo revisamos la próxima clase. Eso sería. Entonces fíjense que ahí tenemos un ejercicio completico donde tenemos varios procesos, calentamiento, tenemos humidificación, tenemos enfriamiento, cálculo de agua condensada, diagramas de flujo, movernos sobre la carta. Eso es todo. ¿Listo? Eso es todo. Yo tenía otro ejercicio por acá para hacer, pero bueno, ya no alcanzamos, lo hacemos la próxima clase, que tiene que ver con la aplicación ya. Entonces vamos a hacer una aplicación como tal de la humidificación, ¿no? ¿Cómo así vamos a ahora sí hacer balances de masa, pero utilizando humidificación? Entonces, este ejercicio lo dejamos con otros que tengo, lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿no? Este que hice acá era ya para dejar la carta lista, para que ustedes se acuerden cómo leemos en la carta, cómo nos movemos en la carta, ¿ok? Y ahí ya, listo. La carta quedó, ya, hasta ahí vamos con eso. Profe, el que le mandamos en la hora de consulta también lo hacemos en la otra clase. También lo vamos a hacer, Listo. ¿Listo? Bueno, ok, entonces, listo, eso sería por hoy. Bueno, ¿cuándo nos vemos?
¿Nos podemos ver mañana al mediodía para hacer la otra clase de la semana pasada que debemos? ¿O tienen parcial? Sí, profe. Mi parte yo puedo, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene? Que la persona que no pueda escriba por el Sí. grupo. Porfa, ¿alguien no puede mañana al mediodía para recuperar una de las clases de la semana pasada, por favor? Vamos a hacer solo ejercicios de humidificación. Ay, profe. ¿Listo? Es que Dime. mi compañera Diana y yo hicimos el ejercicio 4.17. Bueno, es esto de combustión. Y lo hicimos por balance elemental. Pero pues en la matriz elemental se eliminaba el balance del oxígeno. Y como se eliminaba el balance del oxígeno, al final se eliminaba un flujo con otro flujo. Y pues yo traté de hacer la matriz elemental por cualquier forma para que no se eliminara ese balance, pero se eliminaba siempre. Y traté de hacerlo por componente, pero al hacer los grados de libertad, no da que el proceso no estaba especificado. Toca mirarlo cuál es. Sí, es que digamos los balances eran dependientes, pero incluso quitando uno de los balances llegábamos a algo, se eliminaban todos los flujos, o sea, llegábamos a una parte de 0 igual a 0. Ok, entonces puede ser que en ese caso, si los grados de libertad le dan 0, pero al resolverlo da una inconsistencia o da 0 igual a 0, quiere decir que las especificaciones que se dieron para ese ejercicio no son correctas. ¿Sí me hago entender? En número, digamos, yo tengo 10 variables y 5 balances, 10 y 5. Me faltaría especificar 5 cosas, por ejemplo, un flujo y 4 composiciones. ¿Ok? En número está bien, pero puede que una de esas composiciones no sea correcta, entonces el ejercicio no tiene solución, o tiene solución incorrecta. Entonces, en ese caso no es suficiente, llamémoslo así, no es suficiente con que los grados de libertad me den 0, sino que las especificaciones que yo ponga del ejercicio sean analizar de cuando son adecuadas o no, eso ya es para, digamos, para cursos un poquito más avanzados. Listo. Pues yo pensé que en algún momento que no se podía hacer por balance elemental y que tenía que ser por componente, pero ¿El como 4 qué? El 4.17. El de cracking catalítico. Vale, después lo miramos a ver qué pasa. Pero puede ser eso. Ay, profe, una pregunta, como la clase de mañana iría de 12 a 2, entonces De la 12 a clase 2. del jueves se haría después o... Sí, la hacemos después, en otra hora. Listo, profe. Listo. Profe. Dígame, Juan. Si algo podría subir la grabación, es que ya les comparto. Ya les comparto al grupo la grabación. Sí, es que tuve problemas de conexión al inicio y pues no la pude ver todo. Profe, otra cosa. Estaba respondiendo el formulario para el parcial, pero Valentina puso como la opción de poner, o sea, los 2 días, pero, o sea, no sé cómo poner que, digamos, el martes sí puedo a 1 hora, miércoles no a esa hora, o sea, ya no dio esa opción, entonces no sé. Toca por días. Uy, no. No, porque... Bueno, ya reviso, ¿vale? Y ahí por WhatsApp nos comunicamos. Pero en esencia el martes, tratemos de hacerlo el martes. Si no se puede el martes, mirámoslo el miércoles. Por favor. Muchachos, gracias, muy amables. Nos vemos mañana al mediodía.